las leyendas se forjan y los secretos esperan ser revelados, en el canal de audiolibros de fantasía te adentrarás en las historias que desafían el tiempo. Deja que las palabras te guíen más allá de la realidad. La luz tenue y distante parecía retroceder junto con los últimos vestigios de tranquilidad cuando los hobbits cruzaron los límites del bosque viejo. Las palabras de despedida, cargadas de una falsa promesa de seguridad, resonaban ahora como un eco vacío. Cada paso que los adentraba en aquel lugar reforzaba una verdad inquietante. Estaban entrando en un mundo donde no eran bienvenidos. El bosque parecía rechazar su presencia de manera activa. No se trataba solo de árboles. Eran testigos vivos, antiguos y cargados de un propósito insondable. Sus ramas crujían con sonidos que recordaban murmullos, y el aire húmedo transportaba el olor acre de hojas en descomposición. Las raíces serpenteaban por el suelo como si quisieran atrapar a quienes osaran bajar la guardia. El sendero, al principio claro y definido, comenzó a desvanecerse bajo una maleza espesa que parecía cerrarse sobre ellos. La luz apenas atravesaba las copas densas y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si el bosque mismo estuviera apretándolos con su abrazo sombrío. Marchábamos en fila, con Sam siempre cerca de mí. Sentía que si dejaba de verle, aunque fuese por un instante, el bosque podría arrebatármelo. La sensación era abrumadora, como si el tiempo mismo se deslizara entre mis dedos. No sabíamos si llevábamos caminando minutos, horas o días. Cada paso parecía un enfrentamiento con el mismo bosque, que se cerraba a sus espaldas como un juez silencioso. De repente, el paisaje cambió. Ante ellos apareció un claro, una brecha inesperada en la opresiva densidad de los árboles. Pero este no era un claro común. En su centro se alzaba un coloso, un árbol ancestral, tan viejo y vasto que su tronco parecía desafiar el tiempo. Sus raíces serpenteaban bajo nuestros pies y se hundían profundamente en la tierra, mientras sus ramas, cubiertas por el musgo oscuro, formaban una bóveda casi impenetrable que bloqueaba el cielo. El aire era más pesado en su presencia y un murmullo constante emanaba de su dirección, como si el propio bosque le hablara en un idioma que no podían comprender. Merry dio un paso hacia el árbol, quizás impulsado por la curiosidad, pero lo detuve. No hablamos, no hacía falta. Ambos sabíamos que aquel no era un lugar para explorar. Había una fuerza aquí, antigua, despiadada, que no necesitaba moverse para ser un peligro. El bosque nos rodeaba como un jurado implacable, observando cada movimiento. Cada crujido de rama y cada roce de las hojas parecían tener intención, un recordatorio constante de que no eran bienvenidos. Al alejarse del claro, el sendero se volvió más traicionero, las raíces más numerosas y los ruidos más inquietantes. Sentí que nos alejábamos cada vez más de la seguridad y de todo lo que conocíamos. Aquí la naturaleza tenía memoria, una memoria de rencores antiguos, y nosotros éramos intrusos en un terreno que jamás entenderíamos del todo. Así comprendieron que el viaje no era solo un camino hacia un destino, sino un enfrentamiento constante con lo desconocido, con los miedos ocultos en las sombras y en los recovecos de cada mente. Ocasionalmente, hay lugares en este mundo donde la tierra misma parece estar viva, donde la naturaleza deja de ser un mero espectador para convertirse en un actor con voluntad propia. El bosque viejo era uno de esos lugares. Aunque valientes por naturaleza, los hobbits pronto entendieron que habían cometido un error al detenerse en aquel claro. En su centro se alzaba un coloso de madera que parecía observarlos con una intención oscura y antigua. Este no era un árbol común. Las historias hablaban de él como el viejo hombre sauce, un guardián del bosque cuyos orígenes se perdían en la niebla de los tiempos. Su tronco, desgastado pero imponente, se alzaba como una columna viviente, y sus ramas, largas y curvadas, parecían brazos que buscaban envolver. Su corteza, cubierta de un musgo húmedo, exhalaba un olor acre, saturando el aire con una sensación de decadencia y poder ancestral. Cuando nos detuvimos junto a sus raíces para descansar, noté algo extraño. El bosque,
que ya de por sí era opresivo, parecía haberse transformado. El aire, ya denso, presionaba contra mi pecho y me costaba respirar. Sam, más intuitivo que la mayoría, fue el primero en notar que el viento se había detenido. Sin embargo, las ramas del viejo hombre sauce continuaban balanceándose, como si estuvieran impulsadas por una fuerza interior o por un sentimiento propio. No era el movimiento del viento, era algo más, algo que parecía responder a nuestra presencia, como si el árbol respirase, como si nos estuviese vigilando. Un murmullo bajo e insistente empezó a llenar el claro, un sonido que parecía emanar de las profundidades del tronco del árbol. Las ramas crujían suavemente, como si susurraran secretos antiguos que no estaban destinados a oídos mortales. A medida que el tiempo pasaba, los hobbits comenzaron a sentir un cansancio inusual, un peso que no provenía solo del viaje. Era como si el mismo aire saturado por la presencia del árbol drenara su energía. Sam intentó levantarse, pero sus piernas parecían de plomo, y Merry, con un bostezo prolongado, se dejó caer más cerca de las raíces del árbol. Había algo extraño en aquel sueño que nos invadió. No era un sueño reparador, era profundo, pesado, y percibía como si el árbol mismo quisiera envolvernos en su abrazo eterno. El viejo hombre sauce, una criatura más antigua que la propia memoria de la Tierra Media, parecía haber tejido un hechizo sutil, envolviendo a los hobbits en un letargo peligroso. Sus raíces, nudosas y retorcidas, se deslizaban lentamente, casi imperceptiblemente, como si buscaran atraparlos. Fue entonces cuando Sam, luchando contra el peso de su propio cuerpo, notó como una de las raíces del árbol parecía enrollarse alrededor de la pierna de Merry. Con un grito, sacudió a Frodo para despertarlo. ¡Señor Frodo, despierte! El grito de Sam me sacó del trance en el que estaba sumido. Abrí los ojos y vi a Merry y Pippin atrapados, medio envueltos en las raíces, mientras el árbol seguía emitiendo aquel murmullo hipnótico. El miedo me recorrió como un rayo. Ese claro ya no era un refugio. Se había convertido en una trampa viviente. Las ramas del viejo hombre sauce crujían con fuerza, como si se regocijaran en su dominio. La lucha apenas comenzaba y el bosque parecía decidido a no dejarles escapar. Sintieron cómo el árbol parecía respirar. Su corteza parecía viva, como si un juicio oculto se deslizara entre las grietas de su madera. Era una sensación inquietante, algo que no podía ser explicado ni ignorado. Fue entonces cuando Pippin, buscando una mejor postura para sus hombros cansados, se apoyó contra el viejo hombre sauce. Tal vez fue un accidente, tal vez una provocación que el árbol no pudo tolerar. Apenas Pippin paró de moverse, una de las raíces del árbol se desplazó lenta pero deliberadamente y atrapó su pie. El grito de Pippin rompió el pesado silencio. ¡Ayudadme! ¡Las raíces me están atrapando! Al principio pensamos que exageraba, pero cuando Merry y Sam intentaron liberarlo, el árbol pareció ganar fuerza. Las raíces brotaron como serpientes vivas, enredándose alrededor de sus piernas con una intención aterradora. El suelo bajo sus pies parecía cobrar vida, como si respondiera a la ira del árbol. Frodo, intentando mantenerse fuera del alcance, tropezó y cayó. Al apoyar las manos en el suelo, notó algo que heló su sangre. El suelo no era frío como la tierra debería ser, estaba cálido, y bajo su palma sentía un débil pulso, como si aquella tierra misma estuviera viva. La confusión reinaba. Las ramas superiores del árbol se agitaban furiosas, y las hojas parecían susurrar entre sí, como si debatieran nuestro destino. Merry, desesperado, tomó una rama caída e intentó golpear las raíces que apresaban a Pippin, pero éstas eran tan duras como el acero. Mientras tanto, Sam con sus propias manos tiraba con fuerza, pero cada intento parecía empeorar la situación. El árbol nos superaba en fuerza, y cuanto más luchábamos, más atrapados quedábamos. La desesperación se apoderaba de ellos, pero en medio del caos, un destello de recuerdo atravesó la mente de Pippin. Las palabras de Tom Bombadil, su canción, ese extraño poder que parecía hablar un idioma que la naturaleza entendía. Con el poco aire que le quedaba, empezó a tararear las palabras de Bombadil.
Aunque las pronunció con dificultad, el efecto fue inmediato. El viejo hombre sauce se detuvo, como si hubiera reconocido un eco de un poder antiguo, uno que no podía desafiar. Las raíces comenzaron a soltarse con movimientos lentos y casi reacios, liberando a los hobbits uno por uno. El claro volvió a quedar en silencio, pero la amenaza seguía allí. Nos levantamos tambaleándonos y exhaustos con el corazón acelerado. No intercambiamos palabras. El bosque viejo nos había mostrado que no era un lugar para bajar la guardia ni un refugio seguro. Al alejarse del claro, sintieron que el bosque entero les observaba, como si les hubiera marcado. Cada árbol, cada rama, parecía estar al tanto de su paso. El sendero que apenas podían distinguir parecía cerrarse tras ellos, borrando cualquier posibilidad de retorno. El aire estaba pesado, como antes de una tormenta, aunque no había viento ni lluvia. Los sonidos eran mínimos. El crujir de las hojas bajo sus pies y algún chasquido distante que les hacía pararse en seco. Era como si algo se moviera entre las sombras, acechándoles desde la distancia. Aunque dejamos el claro atrás, el peligro no se desvanecía. Algo en este bosque parecía eterno, algo que nunca nos permitiría olvidar esta intrusión. Con cada paso que daban, la presión del lugar se condensaba más, como si el bosque quisiera asegurarse de que llevaran con ellos el recuerdo de este encuentro. Era un aviso, un recordatorio de que aquí, en el bosque viejo, la naturaleza no estaba al servicio de los mortales. Aquí, la naturaleza tenía voluntad propia. Mientras miraban hacia adelante, el bosque parecía transformarse. Los árboles se alzaban más altos, imponentes como gigantes que vigilaban cada movimiento. El sendero, antes apenas visible, se retorcía como una serpiente que se burla de quien la persigue. Era como si el bosque estuviera vivo, moldeándose a su alrededor, negándoles la salida. Tenían la sensación de que si dejaran de moverse, el camino se perdería para siempre. Cada curva ofrecía una decisión nueva, y aunque nadie lo decía en voz alta, el temor de estar caminando en círculos crecía en sus corazones. Sentía el peso del anillo como nunca antes. No solo era el peso físico, sino algo más profundo, más oscuro, como si el bosque supiera lo que cargaba. Era como si el suelo y los árboles quisieran desafiarme, probando mi voluntad con cada paso. Merry lideraba al grupo, intentando mantener una calma que no sentía, mientras Sam vigilaba detrás, atento al retroceso de los árboles como si temiera que estos se movieran para cerrarles el paso. Pippin, habitualmente ligero de espíritu, no pronunciaba una sola palabra, y Frodo caminaba bajo una prisión invisible que parecía emanar tanto del bosque como del anillo. El tiempo se dilataba, las horas pasaban, o al menos eso parecía. La vegetación comenzó a abrirse en algunos puntos, permitiendo que rayos dispersos de luz tocaran el suelo cubierto de hojas. Fue un alivio momentáneo, una trampa que insinuaba esperanza, pero la inquietud persistiría. Entonces, el sendero les llevó a un área que parecía diseñada por una mente extraña. Los árboles estaban dispuestos en formaciones circulares, como un escenario creado para algún ritual olvidado. Troncos caídos, raíces expuestas y ramas retorcidas que parecían colocados deliberadamente. El ambiente era sofocante, cargado de una intención que no podían comprender. Sentí como si el bosque estuviera murmurando mi nombre. El peso del anillo creció de forma insoportable, como si algo invisible quisiera arrancarlo de mí. Las raíces bajo mis pies parecían detenerme, buscando que me rindiera. No era solo cansancio físico, era el bosque mismo, enfrentándome. Fue entonces cuando se escuchó un sonido diferente, un murmullo bajo, casi imperceptible, al menos al principio. Parecía provenir de todas partes a la vez. Creyeron que era el viento, pero no había brisa alguna. El sonido no eran palabras claras, pero el tono era inconfundible. Una advertencia o tal vez una amenaza. Los hobbits se agruparon instintivamente. Sam miró a Frodo, esperando instrucciones que no llegaron. Frodo solo podía sentir cómo el bosque los empujaba hacia algo inevitable, algo que los esperaba más adelante. El sendero comenzó a inclinarse hacia abajo, llevándolos a un área más baja y húmeda. El aire cambió.
Era más fresco, pero también más pesado, cargado con el olor de tierra húmeda y hojas en descomposición. Parecía como si el bosque quisiera sumergirlos en una esencia más oscura, más cruda. Y entonces lo escuchamos, el murmullo de un arroyo, un sonido tan común, pero en medio de aquel lugar parecía un salvavidas lanzado a un náufrago. Nos apresuramos hacia el sonido, ansiosos por algo que rompiera el peso del silencio. El arroyo era poco profundo, con aguas claras que reflejaban la luz tenue que lograban atravesar el dosel. Su murmullo proporcionaba un contraste reconfortante con la opresión del bosque. Los hobbits se arrodillaron junto al agua, bebiendo con avidez, sintiendo cómo el frío líquido les devolvía algo de fuerza. Pero incluso en ese momento de calma, la sensación de peligro no desapareció. Frodo, mientras bebía, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La inquietud seguía allí, como si los árboles todavía los observaran, como si el bosque no les permitiera olvidar lo que habían enfrentado en el claro del viejo hombre sauce. La sensación de estar siendo empujados, guiados hacia algo desconocido, no desapareció. Este momento de calma era solo eso, una pausa antes de lo inevitable. El arroyo, aunque reconfortante, marcaba el inicio del final de su paso por el bosque viejo. Los ruidos de los árboles comenzaron a disiparse, la luz del sol ahora más presente. Era como si el bosque mismo se rindiera lentamente, dejando que los hobbits siguieran adelante. Pero ninguno de ellos podría abandonar la sensación de que algo o alguien los había marcado. Que el bosque no los había dejado ir, sino que los había observado. Los había probado y ahora los dejaba pasar, pero no sin un recuerdo indeleble de su presencia.